decía antes, una fusión de las primeras precauciones, que fueron las precauciones universales, que surgen más o menos en 1981 para dar una respuesta justamente a la infección por VIH y el problema que se planteaba frente a los trabajadores de la salud. En ese momento estas precauciones universales consideraban a la sangre primordialmente y a todos los fluidos corporales que tuvieran sangre como el problema en la transmisión de VIH, porque habían sido pensadas solamente para VIH. Con el tiempo empiezan a darse cuenta que hay otros fluidos corporales que además de transmitir HIV también transmiten otros patógenos por la sangre como hepatitis B y hepatitis C. Entonces surgen en Estados Unidos, no en Argentina, porque nosotros no llegamos a aplicarlas, lo que se llamó aislamiento para sustancias orgánicas. Es decir, que consideraban, nos estábamos acercando a las estándar, estaban considerando a todos los fluidos corporales como potencialmente peligrosos. En el medio de todo esto, como para entender por qué nosotros no llegamos a aplicar el aislamiento para sustancias orgánicas, tenemos que entender que cuando surge este problema de la epidemia en nuestro país, en Argentina, no era tan frecuente como es ahora encontrarnos con cajas de guantes de examinación de las cuales podemos disponer, porque en realidad no había. Estábamos en la etapa de guantes de látex que se reesterilizaban y con mucho defecto como consecuencia de la esterilización, porque el látex se ponía poroso y con lo cual se rompía más rápidamente, no servía como barrera, pero más de uno que tiene más o menos las mismas caras que tengo yo, habrá lavado guantes, secado y entalcado guantes para volver a esterilizar. No era frecuente que hubiera antiparras disponibles para todos los trabajadores de la salud, por ahí había una para la sala. Para ¿Listo? adelante, para atrás, punterito y la mira acá en la pantalla. Perfecto. Con lo cual, costó muchísimo poder lograr esta comprensión de que teníamos que tener elementos de bioseguridad para atender a los pacientes en la cantidad que fuera necesaria. Y por otra parte, el tema de las agujas, de pensar en la aguja que se descartaba, ¿sí? Estábamos pasando en ese momento de las agujas metálicas que se volvían a reesterilizar a las agujas descartables. Y era todo un problema la provisión de esos elementos, por lo menos en ciertos lugares del interior del país, en los cuales por ahí en ese momento me tocó visitar y me encontraba con ese problema de que no se disponía en ese momento la cantidad necesaria para poder cumplir con esto que hoy es obvio, que es una jeringa, una aguja, un paciente. Úsese una sola vez. ¿Sí? Voy a terminar con esta estadística antes de seguir con las precauciones estándar. Lo que dice acá es que el lugar donde ocurrían los accidentes, según esta estadística de todo un año presentada por Infection Control Today en el año 2012, dice que el lugar era la recuperación anestésica en el quirófano, 233 accidentes, un 39%, la habitación del paciente, sala general, 146, 24,6%, la sala de urgencias, emergencias, 38 accidentes y un 6% del total. ¿Qué estaban haciendo cuando se accidentaban? Aplicando una inyección intramuscular o subcutánea, 162 accidentes, 27%, suturando, 150 accidentes, 25%, y brindando una atención de emergencias, los mismos 38 que tenemos arriba, 6%. Un poco el tema de las precauciones estándar, lo habíamos adelantado. Esto se ve un poco así, es un problema de la presentación del PowerPoint. Esta es una diapositiva prestada del Hospital Italiano de Buenos Aires, que fueron los primeros que diseñaron este cartel, que después por una cuestión de no discriminar al paciente, no se permitió utilizar en las habitaciones del paciente. Dentro de lo que es la cartelería de los sistemas de aislamiento, se puede poner cualquier cartel, pero este tipo de cartel que con estas indicaciones no se puede utilizar porque se discrimina al paciente al cual se le está poniendo este cartel. Pero la indicación del cartel, el cartel puede estar en el office de enfermería y uno siempre tenerlo presente y recordarlo. Indicaba el uso
el uso de guantes, la necesidad de lavarse las manos antes de colocarse los guantes y después de quitarse los guantes, el uso de un camisolín o un delantal y las características de ese camisolín que, en cuanto a tela o descartable, que van a variar según la presentación que se está haciendo. No es lo mismo la actividad quirúrgica a la actividad de la sala, la utilización de barbijos o respiradores según la enfermedad agregada que tuviera el paciente. Una de las enfermedades marcadoras que antes se veía mucho en adultos, y yo que trabajo en un hospital pediátrico estoy viendo ahora también en niños, es la tuberculosis, con lo cual se produce una combinación un poco compleja en cuanto a bioseguridad cuando uno tiene que pensar en atender a un paciente que tiene un diagnóstico de base HIV, pero además tiene como agregada una tuberculosis bacilífera, es decir, que nos está contagiando, y donde ahí la utilización de un respirador N95 y la ubicación del paciente en una habitación con presión negativa y con una capacidad de recambios de aire por hora que sea superior a 12, cobra muchísima importancia para la salud del trabajador. Me tocó escuchar estadísticas de Perú, de un médico peruano en el Congreso de SADI, y me impactó el problema de salud asociado a tuberculosis y VIH que por ahí ellos tienen y cómo ha afectado al trabajador de la salud. Nosotros no estamos en esa etapa, pero tampoco queremos estar. Por lo tanto, si tenemos disponibles los cuidados, tenemos que aplicarlos. Ahora vamos a hablar más adelante un poquito de los respiradores N95. Por supuesto, descartadores adecuados de aguja. Los descartadores adecuados tienen características que ahora vamos a ver. Nunca reencapuchar las agujas. En terapia intensiva se habla de que cada paciente tiene que tener su resucitador individual y que se tienen que seguir y respetar las normas institucionales para el manejo de la ropa de los pacientes y de los residuos. En el año 2004, las recomendaciones del CDC, que se referían a precauciones de aislamiento, hablaban de las precauciones estándar en conjunto con las precauciones de aislamiento basadas en la forma de transmisión, que es lo que antes era por categorías. Se le agregaron las precauciones de aislamiento para pacientes sometidos a trasplantes de médula ósea, halogénicos, en lo que se llamó un ambiente protegido, y se habló de precauciones de aislamiento especiales porque era la época en que estábamos hablando de los priones, de agentes de bioterrorismo como el Antrax. ¿Se acuerdan cuando venían los sobres con las esporas de Antrax? Y estábamos en ese momento. Las últimas publicadas, que son las del año 2007, hacen una ampliación de las precauciones estándar, y las precauciones estándar están como pensadas también para proteger no solamente al paciente, porque son bidireccionales, pero sí también al trabajador de la salud. Y hablan de prácticas específicas para el cuidado del personal de salud, higiene de manos como una práctica específica que es bidireccional, protege al paciente y protege al trabajador de la salud, y la limpieza y desinfección de superficies altamente tocadas. Si bien el tiempo de vida del HIV en una gota de sangre es el mismo tiempo que tarda la sangre en secarse, no se mantiene viable, puede ser destruido a una temperatura de 59 grados centígrados, o sea que es realmente lábil. Si uno lo compara, por ejemplo, con el virus de la hepatitis B, que en una gota de sangre, aunque se seque, el virus de la hepatitis B permanece viable 15 días, por ejemplo, en una mesada. Sin embargo, la indicación es, independientemente, siempre tenemos que trabajar con limpieza y desinfección de aquellas superficies que tocamos muchísimo con las manos, desde las mesadas de trabajo a todo lo que es el entorno del paciente, la cama, la mesa de luz, el pie de suero, las barandas de la cama, la ropa de la cama. Entre las recomendaciones, hay algo que dio lugar en Estados Unidos a esta recomendación particular y tiene que ver con brotes asociados con hepatitis B, C y con HIV por prácticas inadecuadas del personal de salud. Acá el problema de bioseguridad no tiene que ver con el personal de salud, pero tiene que ver con prácticas del personal de salud que involucran a brotes importantes en pacientes y que tienen que ver con algo que detectaron ellos, que era el uso de jeringas y agujas para más de un paciente. Inclusive en prácticas que no nos damos cuenta, porque más de una vez uno lo sigue viendo, se utiliza la jeringa para cargar, ¿sí? Y se cargan diferentes soluciones o diferentes cosas y se usa la misma jeringa porque total es para preparar los sueros o para poner en los sueros o para diluir la medicación. Y esto es una práctica que puede llevar a brotes, inclusive de enfermedades que son transmisibles también por la sangre. Por lo tanto, esto fue
prohibido y está recomendado que no se administren que no se utilice una jeringa para uso de múltiples pacientes. Y es categoría A, que significa una categoría que tiene mucho peso de evidencia científica. Ven, como ustedes dicen acá, esta práctica de utilizar un sachet y colocar una tubuladura y una llave de 3 vías para sacar porciones para diluir está prohibida. Dejar agujas puestas en sachet también, utilizar esta jeringa comunitaria, dejar los frascos de medicamentos con jeringas, son todas prácticas que están prohibidas. Fíjense que ellos están trabajando muchísimo con esta campaña, que espero que pronto vaya a llegar a Argentina, que es una aguja, una jeringa, solo una vez. Esta es una protección estándar bidireccional. Protegemos al paciente y lo protegemos a nosotros mismos. Por eso es que cuando uno hoy habla de precauciones estándar, está hablando de la primera estrategia de cuidado bidireccional. Cuidamos al paciente, está dentro de las características de seguridad del paciente y nos cuidamos a nosotros mismos como trabajadores de la salud. Y pensar que hay que hacer un cambio muy importante, porque hoy en día tenemos que pensar en la seguridad basada en el comportamiento. Y para eso también otra recomendación de las precauciones estándar, que bueno, le falta un pedazo a la diapositiva, no sé si no la puedo... A ver, vamos para atrás. No tocar con los guantes puestos superficies del medio ambiente, sobre todo cuando utilizamos los guantes para atender a los pacientes. Se termina de atender al paciente inmediatamente el guante tiene, pues no sabemos qué tiene, que generalmente se puede contaminar con sangre, fluidos corporales del paciente, se tiene que sacar de inmediato antes de siquiera poner la mano en el picaporte. Y ni hablemos de que está prohibido totalmente escribir con los guantes puestos. Y algo que es bioseguridad plena, nunca tocarse la cara, ojos, nariz con el guante puesto. Es bastante frecuente cuando uno observa conductas del personal de salud ver que porque el algodón desprende pelusa o la gasa desprende pelusa hay una picazón en la nariz y el personal de salud hace esto. O si tiene guantes hace así con el lugar del guante. O le pica el ojo y por debajo hasta un el lente se toca la conjuntiva. Con lo cual es rápida la posibilidad de contagio por ese lado. Si los guantes se rompen en una práctica, deben cambiarse de inmediato. La indicación de que los guantes se saquen y no se puedan lavar los guantes con las manos puestas tiene que ver con que los guantes de látex, los que vienen en las cajas, son guantes de examinación y tienen fallas de fábrica que pueden llegar hasta un 18% de falla, con lo cual es muy importante, si el guante se rompió, cambiarlo o no dejárselo puesto mucho tiempo si el guante está manchado con fluidos corporales del paciente, porque puede pasar a través de esas imperfecciones que no podemos detectar con el ojo humano, pero que sí sabemos que existen y que son fallas de fabricación. Bueno, la colocación adecuada del guante, la colocación adecuada de la antiparra no requiere que se esterilice, se lava con agua y jabón, en última instancia le pueden poner algún producto desinfectante, pero tienen que estar disponibles, siendo lo ideal que la RT provea una antiparra para cada persona en el hospital y que sea suya, la tiene que cuidar un año por lo menos. ¿Sí? Cuando utilizan un barbijo quirúrgico, recuerden la posición de la figura, cómo hay que colocarlo, con las tiras superiores atadas a lo alto de la nuca y las inferiores, las tiras superiores en lo alto de la cabeza y las inferiores en la base de la nuca, de modo de que no queden ángulos en los costados por donde puedan entrar de costados salpicaduras o que podamos respirar fluidos de los pacientes que no queremos respirar. Sacárselo adecuadamente, sin tirones, sino desatando las tiras y descartándolo y lavándonos las manos después. Cuando utilizamos un N95, que es cuando el paciente tiene tuberculosis, porque para otra situación no está indicado, excepto que el paciente tenga sarampión o varicela y la persona que lo va a atender no la haya tenido, no tenga registro que la haya tenido, sino no está indicado el N95 para otras enfermedades que no sean la atención de un paciente con tuberculosis bacilífera. Tiene que aprender a colocárselo adecuadamente, aprenderle a hacer un test de seguridad, que significa colocar las manos, como ven en la foto, sobre la mejilla, inspirar y sentir que el N95 se nos pega en la mejilla. Eso significa que está funcional. Todavía
no se ha podido definir adecuadamente cuánto es el tiempo de uso de los respiradores N95. Según la Organización Mundial de la Salud, son descartables, pero dice que aún en países con muy bajos recursos podrían usarse varios meses, porque siempre es mejor tener el que tenemos a no tener nada. La NIOSH, que es un organismo de salud ocupacional de los Estados Unidos, dice que en realidad el límite de seguridad que ellos le pueden dar no pasa las 10 horas, o sea, de 8 a 10 horas. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya sea que estas 10 horas sean de uso continuo o intermitente. Y el CDC, en las últimas recomendaciones, dice que en realidad el filtro no es fácil que se deteriore rápidamente, sobre todo cuando no hay un ambiente como el que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, donde si bien hay polución, no está dentro de la habitación del paciente la polución. No se olviden que los N95 fueron inicialmente hechos para usar en ferretería, carpintería y otras actividades donde la polución del medio ambiente es alta y no se puede usar más de una vez porque se satura el filtro que tiene el respirador. Cuando lo estamos usando en salud, la situación es diferente y no es tan fácil que el filtro se deteriore.